Buenas noches, gracias por preferirnos a través de su canal 245 de la Radio América y la versión radial de estas ideas encontradas que se transmite a través de HIZ 730 AM. La noche de hoy estamos invitando a todos y a todas que nos sintonizan a la puesta en circulación del libro de León Tebrea, titulado El Político, una obra que va a dar mucho de qué hablar en el mundo intelectual, académico y político en la República Dominicana. La noche de hoy vamos a dedicarnos una gran parte del programa, casi la totalidad del programa, a hacer una explicación de los acontecimientos que se produjeron el domingo pasado en el Club Los Prados y que sin lugar a dudas la desventaja mediática y, por qué no decirlo, las opiniones que caracterizaron parte de los discursos que se dieron allí han podido distorsionar la idea esencial del propósito de la reunión del pasado domingo. Y como las Navidades y el final de año siempre se presta para un espacio de reflexión, de ponderación de los procesos, yo siento que los PRDistas y las PRDistas necesitamos ser mucho más ponderados y racionales para venir el próximo año con más energía. Básicamente porque el 14 va a ser un año de grandes desafíos, no solo en el orden partidario, sino que en lo que respecta a los grandes problemas de la vida nacional, problemas tan esenciales como la inseguridad ciudadana, el desempleo que impacta terriblemente a los jóvenes del país. ¿Por qué no decirlo? Un tema que sí es preocupante sobre el tema educativo todavía, el tema de salud y otros temas que habrán de caracterizar todo el debate en la vida nacional el próximo año. Y sobre esa base, yo siento que es importante que hagamos una reflexión, una mirada retrospectiva de todo lo que hemos hecho, los aciertos, los desaciertos y cómo perfeccionamos los mecanismos de participación tanto desde el punto de vista ciudadano como político. Por eso vamos a dedicarle todo el programa de hoy a hacer ese comentario y a reflexionar sobre los temas que están pendientes en la agenda nacional. Pausamos y cuando regresemos volvemos con estas ideas encontradas. Miren, lo que aconteció en el Club Los Prados el pasado domingo fue el resultado de un proceso muy extenso. Y a mí me llama profundamente la atención de que muchos de los militantes del PRD, dirigentes, nos perciban a nosotros en algunos puntos hasta monotemáticos. Porque los primeros que la situación del PRD nos tiene hastiados somos nosotros mismos. Fundamentalmente la gente que tiene valores democráticos, que cree que el PRD es un instrumento que está por encima de las querellas nuestras y que la sociedad dominicana en su conjunto anhela un ejercicio de oposición racional, intenso, que sea una correa de transmisión entre los intereses de la gente y lo que articula como propuesta un partido político. Pero no le damos vacaciones al país. Y eso me llena a mí de vergüenza desde el punto de vista personal y lamento ese modelo de militancia que se ejerce impropio del siglo XXI. Sin embargo, nosotros llegamos al domingo pasado producto de un dilatadísimo proceso de esfuerzo, de intención de entendernos, de creer que es posible tener puntos de coincidencia en la diversidad, de cohabitar, porque definitivamente yo soy de las personas que entiende que el proceso que ha generado fraccionamientos entre lo que representa políticamente el compañero Miguel Vargas y el sector no coincidente, la gente dice el sector de Hipólito, no es el sector de Hipólito, es el grupo de voluntades hacia el interno del partido, comenzando por liderazgo histórico de gente tan importante como Emmanuel Esquea, doña Ibelice, doña Milagros, Ramón, Eligio, liderazgos intermedios como los, Orlando Jorge Mera, Luis Ernesto, y otros dirigentes importantes, y figuras emergentes del partido, Wellington Arnaud, Sanz Lobatón, y otros dirigentes de mucha importancia dentro del PRD, muchos diputados. Un esfuerzo donde el eje temático es respetar los plazos de duración en el mando partidario y que eso provoque un ambiente mediante el cual celebremos la convención. ¿Cuál ha sido la estrategia de los grupos no coincidentes con Miguel? Hacer una aproximación inicial. Yo fui parte de una comisión que todavía sigue creyendo en la posibilidad de un acercamiento, un entendimiento. Mira, hay tan poca comprensión del problema de las tolerancias, y no es una digresión que estoy haciendo. Yo vi el discurso de Barack Obama antes de ayer, en Johannesburgo frente al féretro de Mandela, y él decía,
Estamos aquí rindiendo el homenaje a un hombre que fue grande por su nivel de tolerancia. Qué pena que mucha gente que esté aquí rindiéndole un homenaje a Mandela no entienda lo que es la tolerancia ni la practica. Guardando las distancias. Yo pienso que el problema del PRD es que todos los actores nos creemos con el monopolio de la verdad. Y la verdad es un espejo roto. Hay veces que la ha tenido un sector, otras veces la ha tenido otra. Pero debo reconocer de que en los sectores no coincidentes con Miguel Vargas hay una mayor voluntad de democratizar el partido, preservarlo, que siga siendo un instrumento alternativo de los sectores democráticos, liberales y progresistas. Pero ojo, lo que también representa a Miguel como forma de hacer la política es fundamental para el PRD. Yo que soy de las personas que hago crítica desde el punto de vista político e ideológico, nunca personal, creo que no nos podemos alarmar porque el compañero Miguel Vargas tenga un pensamiento conservador y gente que le acompaña tenga un pensamiento conservador. En el PRD siempre han existido exponentes del pensamiento conservador. En ese variopinto ideológico que ha sido el PRD, bueno, qué sé yo, en la década de los 60, los Breapeñas eran gente de mucha vocación democrática que ayudaron mucho al partido, pero eran gente de pensamiento conservador. ¿Por qué no decirlo? Miolán también, gente muy buena, muy decente. Manolo Fernández Mármol, Jacobo Magluta, Secundino Gil Morales, esa era gente de pensamiento conservador, afortunadamente de una honorabilidad sin precedentes, pero afortunadamente Peña hacía un equilibrio, ponía a Ibelice, tenía a Hugo, a los Mejía Ricard, después trajo a Mauricio Justo Duarte, es decir, en el PRD siempre ha existido ese equilibrio, y lo que resultó siempre atractivo fue el hecho de que esa diversidad nunca distorsionaba la raíz histórica del partido. Siento que uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día en el PRD es que el PRD ha perdido su base social porque se ha movido demasiado hacia la derecha. Es mi tesis. Eso no significa que ellos no existan en el partido, por el contrario, tienen que existir. Ahora, ¿cuál es el tema de mayor preocupación? Yo quiero ser lo suficientemente honesto, que a veces pensamos que una figura ha sido el único responsable de eso. Aunque Miguel Vargas concentra un nivel de resistencia producto de su comportamiento no del todo democrático, él no ha actuado solo. O sea, mucha gente le acompañó en ese proceso excluyente, autoritario, poco democrático, negador de la raíz histórica del partido, donde se imponían cosas. Pero ¿qué ha sido lo importante? Que mucha de esa gente que le acompañó en ese proceso ha entendido que ese método no es el correcto y está no coincidiendo con él. ¡Qué bueno! Porque este no es el momento de buscar culpables preferidos. Es el momento de encontrar las alianzas suficientes, primero, para entender que se puede construir un partido con auténtica vocación democrática y con posibilidad de llegar al poder, pero en segundo lugar, crear un abanico de fuerzas que nos conduzcan a construir una plataforma donde varios sectores de la vida nacional participen en las boletas municipales, en las congresionales y en la candidatura del PRD. Y sobre esa base todos estamos luchando. Con paciencia, convencido, y lo digo con plena certeza, de que el compañero Miguel Vargas no quiere, no le interesa, no desea y no anhela un proceso de carácter democrático. Porque cuando el flujo de simpatías internas estuvo cerca de él, el primer promotor de la democracia interna era Miguel. Promovió la democracia por competir contra doña Milagros cuando ganó la candidatura presidencial, después se fue a la presidencia del partido. Bueno, y cuando todos, frente al retiro de un candidato que le competía, Juan Carlos Guerra, que hoy está con él, a lo que tiene legítimo derecho, se presentaba de candidato único, él prefirió un plebiscito. Él dijo, no, yo quiero que un proceso de respaldo interno, que me refrenden para yo ser presidente del partido, no mediante un consenso, sino validado. Bueno, pero los valores democráticos no pueden ser un ejercicio de acomodo permanente. Ayer era demócrata, hoy no, porque el flujo de simpatías no viene a mi conveniencia. Frente a eso, ¿qué pasó el domingo? Bueno, que un grupo de compañeros y compañeras ha entendido que la mejor forma de llegar al 23 de febrero, que es la fecha en la que el compañero Miguel Vargas hace una interpretación personal, antojadiza, poco democrática, de lo que es la convención. ¿Cómo él quiere hacer la convención? El compañero Miguel Vargas quiere hacer la convención de abajo hacia arriba, es decir, comenzando por los estamentos de base para garantizar un periodo de duración de ese proceso de elegir las autoridades a nivel nacional, en los estamentos medios e inferiores, para ganar
todo el tiempo posible a ver si él combina un proceso de convención donde se arme una negociación en la que él retranque el partido y obligue a una negociación para ser candidato, aunque entregue el partido sin el consenso ni la participación universal de todos los compañeros y compañeras, lo que es una especie de maniobra política poco democrática. Señores, la presidencia o la candidatura presidencial no son cosas que nacen del ego, ni de un deseo, ni de recursos económicos. Son condiciones excepcionales que se van construyendo: la suerte, las calidades, las competencias, la capacidad de conectar en una coyuntura determinada con una multiplicidad de fuerzas sociales que te conduzcan a la victoria, el azar, que es una categoría también histórica. Es decir, la sociedad tiene requerimientos sobre las características de un candidato presidencial. Uno le puede imponer a la gente, y más que aspirar, la gente quiere que lo aspiren. Y sobre esa base yo siento que el compañero Miguel Vargas hace un juego en esa dirección. Presiono, 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 porque tengo otro componente en mi favor: la formalidad legal de una Junta Central Electoral, por un lado. ¿Por qué Miguel hace ese juego de validación con la Junta Central Electoral? Porque sabe perfectamente que es un órgano que está integrado por una voluntad política adversa al PRD. Y aunque en el PRD andan buscando arquitectos y responsables predilectos, no, yo pienso que todo el PLD coincide alrededor de mantener en un estado de indefinición al PRD. ¿Y qué teclas toca la Junta Central Electoral? Por eso, en un caso insólito, sin precedentes, el compañero Miguel Vargas la semana pasada fue a la Junta Central Electoral a ratificar la sentencia del Tribunal Constitucional. Miren, era don Juan que decía una frase de Martí, de que en política había cosas que se veían y otras que no se veían. La que se vio fue a la autoridad partidaria junto a doña Peggy Cabral, que tengo que hacer un comentario al respecto, visitando al presidente de la Junta, validándole una discusión nacional e internacional, diciendo: estoy de acuerdo con la sentencia. ¿Por qué Miguel hace eso? Porque es una retribución al nivel de sostenibilidad que ha sentido en la Junta Central Electoral, que después de certificar un documento diciendo termina el 19 de julio, sale con la charlatanería de que, si bien es cierto, certificó el documento, no tiene capacidad ni validez para ponerle un límite a eso. ¿Y lo envía a dónde? Al Tribunal Superior Electoral, donde hay otro, ardid, en favor de Miguel Vargas. Por eso él va allá. Y miren, quiero hacer un comentario dentro del marco del mayor respeto posible por la instrumentalización de los símbolos. Todos nos hemos equivocado, ¿eh? No es verdad que aquí está el dichado de virtudes y del otro lado está la cuantía de defectos. No, aquí tenemos virtudes y defectos. Y yo, que le agradezco mientras vida tenga a José Francisco Peña Gómez, siempre soy muy cuidadoso de hacer comentarios respecto de Peña Gómez y de sus familiares. Pero voy a hacer un análisis de un acontecimiento político y de un hecho, cierto. Porque cuando el compañero Miguel Vargas el pasado miércoles va a la Junta Central Electoral, va con doña Peggy Cabral. ¿Va porque ella es presidenta en funciones? No. ¿Va porque ella es responsable de la internacional del partido? No. Va porque ella es la esposa de Peña Gómez y le da una validación su presencia frente a un tema que indirectamente, cuando doña Peggy hace acto de presencia, lo que está diciéndole a los enemigos históricos del PRD, que defienden la sentencia del Tribunal Constitucional, de que los argumentos viles que usaron contra José Francisco Peña Gómez respecto de criticarle su origen, era cierto. Y Peña, que era más dominicano que el que más, sufrió los embates de esa iniquidad, de esa rastrería, de esa falta de capacidad de hacer la política con decencia. Y es penoso que doña Peggy estuviese ahí como dirigente política, porque todo el mundo sabe que es viuda del doctor Peña Gómez. Pero los familiares de los héroes y de las heroínas no poseen el patrimonio de ellos. Peña Gómez es un valor de la democracia y los familiares tienen la obligación de siempre bien cuidar la imagen de ese líder histórico. Repito, que no es patrimonio de sus familiares. Y frente al actual debate, es un abuso, una desconsideración y una falta de consistencia histórica de doña Peggy hacer acto de presencia en eso. Fundamentalmente cuando sabe que Miguel la lleva para instrumentalizarla en términos de su imagen y sobre todas las cosas devolverle a la Junta Central Electoral y a su presidente, Roberto Rosario, un respaldo en la actual coyuntura, porque sabe que Roberto Rosario Adames ha sido
una pieza indispensable en el mantenimiento del compañero Miguel Vargas con la formalidad del PRD. Esos son los rejuegos que se dan. Ahora, lo que debe existir del otro lado, en el que yo estoy, repito, que no pertenece a un sector, sino es un variopinto de fuerzas, es la suficiente conciencia democrática de no darle cancha, no solo a los argumentos de Miguel, que tiene todo el derecho de competir en términos de idea con nosotros, sino a los sectores fuera del partido que están apostando a profundizar la confrontación y la contradicción. Miren por qué. El objetivo de la actividad del domingo pasado fue mostrar la simbología histórica de qué lado está y presentarle una alternativa al país de una plancha única en el PRD para los tres puestos fundamentales: presidente del partido, secretario general y secretario de organización. ¿Cuál fue el problema? Que cuando los líderes importantes del partido hablaron, lo que acogió a la prensa, y busquen los periódicos del lunes, nunca presentó el mensaje esencial del documento leído, que era presentar una plancha única. No. Lo que recogió la prensa, la que es objetiva, y la otra, que sin lugar a dudas juega la manipulación, es colocar los temas que sí generan controversia, como una declaración del compañero Hipólito Mejía, como un comentario que hizo el compañero Luis Abinader, y debo decir, desde mi punto de vista, la participación más exquisita fue la de Jean Luis Rodríguez, presidente de la Juventud, que leyó un documento con muchísimo valor, hablando de cómo en el PLD no se le da oportunidad a los jóvenes y en el PRD sí, y haciendo su planteamiento, y yo lo felicito, porque es que bueno que los jóvenes del partido piensan así. Y sobre esa base, la prensa lo que hace es recoger esos elementos para incorporarlo a la contradicción con Miguel. Y lo que se está hablando es que cómo es posible que en un acto que reivindicaba a Mandela hubo un discurso incendiario. No. La mejor manifestación de reivindicar a Mandela fue construir una concertación interna. Y sobre esa base se hizo el acto. Pero vamos a una pausa y cuando regresemos volvemos con estas ideas encontradas. Miren, ¿por qué el tema de una plancha única? Porque históricamente, como el PRD está en una situación excepcional, posibilitar una diversidad de aspirantes en la actual coyuntura lo que hace es balcanizar el partido y a lo mejor contribuir con el aprovechamiento del sector no coincidente con los intereses nuestros. Y en la medida que no se sientan medianamente satisfechos los potenciales aspirantes, el compañero Miguel Vargas va a apostar a ese fraccionamiento para sacar ventaja, cosa que tiene legítimo derecho. ¿Qué ha pasado? Que en la construcción de una plancha única hay que tener los elementos suficientes para que la solución de esa plancha única garantice la unidad en el marco de la diversidad. ¿Por qué? Porque si no estamos coincidiendo con Miguel Vargas Maldonado, que repito, es un legítimo PRDista, que tiene todo el derecho de aspirar a la presidencia del partido y ser candidato presidencial, y digo yo, si él gana democráticamente una convención a cualquier cosa, mi deber como dirigente del PRD es apoyarlo, como lo hice en el 2008. Ahora, si de este sector tenemos una idea clara respecto de que no es un problema en contra de Miguel, sino favorecer métodos, procedimientos que garanticen democracia interna, tenemos que validarlo en la práctica. ¿Por qué? Porque tú no puedes impugnar por un lado un comportamiento para no negarlo en la práctica. ¿Qué necesita el PRD en la actualidad? Desde mi humilde punto de vista. Que más allá de lo que ha sido el error histórico del partido, porque hemos llegado donde estamos por el error histórico, un error, yo lo llamo histórico más por la consistencia de la equivocación. ¿Qué ha pasado en los últimos procesos? Olvidémonos de la actual gestión, de los últimos 10 años. Es que el error que hemos cometido en el partido es hacer la dirección del PRD un rehén de confianza de los intereses de los proyectos presidenciales. Me explico. Los proyectos presidenciales en el PRD han entendido que la garantía de contarle los votos es tener una dirección a su servicio. Y esa es una aberración que nos ha conducido a estar donde estamos. ¿Por qué?
Porque la dirección de un partido tiene que ser garante de la distancia suficiente para que nadie se siente en desventaja frente a un proceso y termine accionando con vileza y traicionando el interés de la candidatura del partido porque siente que las reglas de juego no fueron claras. Acepto que gente que no resulta victorioso siempre tiene un argumento, pero hay derrotas y hay derrotas. Y sobre esa base yo quiero decir lo siguiente. Lo importante es elegir una dirección. Primero, que nadie de la dirección tenga interés ni intención de armar proyectos presidenciales, porque lo que ha sido aberrante es hacer del partido la plataforma fundamental para la aspiración. Si algo deterioró al compañero Miguel Vargas fue el hecho de que, porque malentendió el rol de Ramón, que en muchos momentos, y quizás por su personalidad no entendió, que en momentos de campaña la autoridad partidaria está sometida a la agenda del candidato presidencial, y ahí estoy de acuerdo. Ramón, por su personalidad, por su temperamento, actúa en esa dirección, y eso genera una especie de fricción entre el interés de la candidatura y el presidente del partido. Ahora, ¿cuál fue el error? Que cuando Miguel pretendió hacerse presidente del PRD, y lo fue, y lo ejerce, él quiso administrar la candidatura presidencial en función de su agenda y puso las autoridades que él quiso, los diputados, regidores, senadores que él quiso. Y cada vez que imponía uno, se generaba un ramillete de desafectos. Y su derrota en la convención interna, que no es el resultado de las intrigas, de los chismes y de los comentarios. Miguel Vargas sabe perfectamente que Marcela Verland, su principal asesor, le dijo un mes antes de la convención interna que él estaba abajo en las encuestas. Y ella me lo confesó a mí. Testigos son Andrés Daguájer, hijo, que todo el mundo sabe que es un saltarín político, y Neney Cabrera. Testigos de ese comentario. Pero una persona muy allegada a Miguel Vargas, que inclusive cometió el error de en medio de la campaña, siendo analista de encuestas, de hacer un spot en favor de él, le enseñó los resultados desfavorables. Y eso se sentía en el ambiente. Las justificaciones después que los PLDistas se metieron y que dieron 400 millones, esas son de las fabulaciones que de tanto repetirla y mucha gente para justificarse las reitera. Pero el político que vive con una mochila de resentimiento no avanza. Entonces, frente a eso yo quiero decir lo siguiente. Creo que ha sido un error histórico en el PRD repetir ese esquema de controlar el partido para imponer un candidato. Y frente a una situación de excepción, el PRD desde la dirección del partido tiene que mirar más hacia el futuro que al pasado. Porque miren, contra lo que mucha gente piensa, en la época del conocimiento, el talento se va a imponer. Y por más restricciones, por más metederas de pie, cuando una idea le llega a su tiempo y va acompañada de talento, no hay fuerza humana que la detenga. Y el error de la vida política dominicana, y el PRD no es la excepción, es seguir decapitando a la gente. Hay mucha gente en el PRD que no está con nosotros porque son unos sinvergüenzas, pero hay muchísima gente que lo ha empujado. Yo he repetido en este programa ejemplos. Calderón. Lo único que quería era una convención en Asua. Se lo impidieron. Calderón, el PLD lo aprovechó. ¿Dónde está? Porque una cosa es chantajear con irse, que eso lo hacen los sinvergüenzas, y otra es reclamar sus derechos. Y como le cierran los espacios, la gente se va. Yo hago un listado de senadores hoy del PLD que fueron PRDistas. Charlie Mariotti, PRDista, yo siempre lo digo. El de Atomayor, sus dos hermanos son del PRD. El actual, uno de sus hermanos es diputado por Santo Domingo Este, Rubén Toyota. El senador de Pedernales, Dionis Sánchez, su hermano Babeto, era el diputado de nosotros de Oviedo de toda la vida. Hans Bielouf simpatizaba con Fello Suberví, que aprovecho para mandarle mi solidaridad a la esposa de Fello que perdió su padre, a doña Miguelina, mi querida amiga. Y tú vas municipio por municipio. Juancito de los Santos, ese que es síndico de aquel lado, tenía simpatía iniciales con el PRD. Para que ustedes vean,
partido que vive obstruyendo, metiendo el pie a la gente se incomoda. Y se va. Y se va. Busquen los aliados, le entramos patada. Entonces después queremos que estén con nosotros, porque no hay una política de alianza bien definida. Esos errores tienen que ser apuntados. Y no es posible que la dirección, no solo que gane un proceso interno del PRD, sino que construya una esperanza y una alternativa hacia la sociedad. Puede ser exitosa cuando se construye desde la perspectiva de los intereses de los proyectos presidenciales. Usted me va a decir, no, pero el proyecto presidencial tiene la mayoría. Es verdad, pero a los proyectos presidenciales no le conviene tener rehén de sus intereses en la dirección del partido. Se lo dice a una gente, Guido Gómez Mazara, que nunca va a tener la simpatía de los amos partidarios. Yo tengo popularidad en la dirección media, abajo, y en los niveles dirigenciales, en algunos segmentos de la cúpula, los más democráticos. Pero el argumento que se usó conmigo es el que se sigue utilizando, ahora de forma subterránea, porque es tan impúdico que no lo hacen público. Guido, a ti no te controlamos. Tú tienes pensamiento independiente. Y eso es verdad. Yo soy una persona que tiene pensamiento independiente, PRDista, porque cuando hay que hacer campaña, a mí que me mandan. Cuando hay que ir al debate, a mí es que me mandan. Porque la cúpula de los partidos políticos se ha constituido en instancias de complicidades y pasa en el Partido Reformista, pasa en el PLD, pasa en el PRD, pasa en la izquierda. Entonces, frente a eso, pensamientos democráticos y liberales son incómodos. Yo siempre he dicho, yo tengo la mejor de relación con Hipólito, yo la tengo con Hipólito. Pero donde me arma la conspiración es el entorno de Hipólito. Pero yo soy hijo de Hipólito. Yo tengo excelentes relaciones con Luis Abinader. Excelentes relaciones con Luis Abinader. Pero había que preguntarle si a 2 o 3 gente eso alrededor le interesa que yo sea autoridad partidaria. Porque sigue reproduciendo el esquema. Yo soy amigo de Neney, eso lo sabe todo el mundo. Pero le acomodará sus intereses que la base elija a una autoridad partidaria con mis características. No, porque quieren tener súcubos, gente que ellos puedan manejarlo. Y estamos en la época del conocimiento. Fíjate, el candidato del PLD va a ser Leonel Fernández, olvídense de lo otro. Y quiero decirle que es el candidato más vulnerable desde el punto de vista político. Porque Leonel y Danilo han entendido la cohabitación. Y el danilismo le da a Leonel, pero llega a un punto. Los leonelistas le responden, pero llega a un punto. Pero hace más de 25 años Felipe González y Alfonso Guerra demostraron que pueden cohabitar. Ellos sí cohabitan. Pero nosotros tenemos que desarrollar un nivel de inteligencia. Ahora, señores, yo me siento mal cuando yo veo que el talento desperdiciado que hay en el PRD es una cosa increíble. Pero no se le da oportunidad. Porque los que prevalecen son los de menos condiciones, pero los más serviles. Los que actúan en política de forma más terrible, más pesada, pero no tienen talento. Quiero decir esto, porque yo resulto sumamente incómodo. Pero cuentan que César, en sus memorias cuando venía de las Galias, el responsable de subirse al carruaje de la victoria era Azares. Y en medio de los vítores, Azares tenía una sola responsabilidad de decirle, César, tú eres humano. César, tú eres humano. ¿Sabes lo que pasaba? Que el círculo íntimo de César odiaba a Azares. Pero en sus memorias César confesó que su grandeza radicaba en la capacidad que tenía Azares, que en medio del carro del triunfo siempre le recordaba su condición de ser humano, de vulnerable, de que se equivocaba. Y la mayoría de los hombres públicos en la República Dominicana tienen un circuito íntimo que los desconecta de la realidad. Y todo el que viene a hacerle una crítica o un comentario, no lo ven bien. Porque hay mucha gente que como tiene mentalidad empresarial o no tiene la suficiente cultura democrática, lo que quiere es súcubos o empleados o subalternos. Y la política en el siglo XXI no se construye así. No se construye así.
Ojalá nosotros utilicemos este diciembre para ser reflexivo, inteligente, ponderado y hacer conciencia de que hay que buscar el talento donde quiera que esté, en la sociedad civil, en los partidos alternativos. Miren, yo quiero decir una cosa con todo el dolor de mi alma. En el PRD teniendo los mejores exponentes profesionales de muchos cuerpos directivos, quienes presentamos de candidatos es gente muy buena, de mucha militancia partidaria. Pero a lo mejor no tiene el background académico y el nivel para no solo construir mayoría alrededor del partido, sino para generar en el seno de esas instancias el suficiente nivel de respetabilidad. Pero señores, tú vas a los médicos, el partido, ven acá, pero tú juntas a José Joaquín, César Mella, el doctor Garrido, su esposa, me mata cada vez la doña Alma cada vez digo su esposa, Jesús Feri, Fidel Mejía. Tú dices, pero ven acá, pero esos son profesionales de un prestigio, y hay miles. Esa gente tiene todo el prestigio profesional y la militancia, por nosotros presentarlo. Y así pasa en todas las instancias. Presentamos gente buena, de condiciones, y que nadie me esgrima como argumento que yo tengo una concepción elitista. Yo soy nieto de una lavandera, pero yo nunca he creído que prepararse, adiestrarse, bien formarse, es sinónimo de venir de abajo. Peña Gómez es la mejor muestra de eso, que se puede venir de abajo y por la fuerza del mérito avanzar. Porque no es posible seguir promoviendo en nombre del sistema de partido político a gente que no tiene las competencias del lugar. Que estamos en la era del conocimiento. Y frente al debate, señores, eso le ha permitido a Leonel Fernández decir en medio de una campaña electoral, refiriéndose a un candidato de mi partido, que no conceptualizaba. Y él lo decía como un acto de levitación intelectual, de arrogancia, pero era el reconocimiento de que hay herramientas que son indispensables. Y usted va al PLD, al Partido Reformista, al PRD, y busca 5 dirigentes que me sobran de ellos. Dice, ven acá, estabilidad macroeconómica, explícamela. Inequidad social, desigualdad, pobreza, desempleo, inseguridad ciudadana, exclusión social, educación, salud, que son los ejes temáticos del debate, porque en el PRD necesitamos el 6, el 7 o el 8% del voto consciente que determina una opción electoral en función de una idea, de una propuesta. ¿Por qué Peña siempre fue un ente determinante en los sectores democráticos del país? Porque tenía la fuerza electoral, pero Peña descodificaba con inteligencia los temas esenciales. ¿Por qué no ha podido construir una alianza con sectores? Mucha gente se ha desilusionado con él. Pero cuando ganó en el 96 y fue el instrumento para obstruir a Peña, él tenía las ideas esenciales. Entonces, no se puede construir respetabilidad en la clase política, en los modelos políticos, sin las credenciales del lugar, sin entrar al debate de las ideas. Oye, cuando yo veo un político como Barack Obama, salvando las distancias del nivel de desarrollo, porque en Estados Unidos hay también expresiones de lo que no debe ser un político. Tú dices, oye, caramba, pero aquí, usted va a Colombia, país latinoamericano, te ve. Entonces para hablar con Ernesto Samper, tenía ideas, desde Samper para acá, con ideas. Usted va a Francia, ¿te ve? O sea, desde Sarkozy, que era derecha. Ideas. Hay sus exponentes también. Para Jean-Marie Le Pen, que es la derecha más reaccionaria y más atrasada, tiene ideas sustanciales que está ganando cuerpo en Europa, cosa lamentable. Usted coge a Pérez Rubalcaba, tiene ideas. Rajoy, conservador de derecha, tiene ideas. Entonces, los partidos políticos no pueden ser un instrumento solo de la promoción de las complicidades, de los amiguitos, el que tiene 3 pesos. Eso está dañando el sistema político de la República Dominicana. Y a nosotros como PRD tiene que hacernos un ejercicio de preocupación interna.
de que si la sociedad cambia, la oferta tiene que ser diferente. Y ojalá los proyectos presidenciales en el PRD entiendan eso. Para mí sería más cómodo hacerme el estúpido. Y yo le digo a los amigos míos, mire, yo le estoy haciendo el expediente. Guido, ve para Moca. Yo voy a Moca, no tengo problema. Ve a La Vega. Yo voy a La Vega. Pero todo el mundo sabe que yo tengo vocación y temperamento para reaccionar. Y voy a reaccionar dentro de los canales democráticos, con la energía de siempre. Mientras tanto, mi contribución es hacer lo que hay que hacer. Pero por favor, en nombre de construir una opción alternativa diferente, diferenciadora de, vamos a reproducir los mismos esquemas, los mismos valores. Yo quiero un partido que mire hacia el futuro, que estimule las competencias, que tengamos el dirigente campesino, el de más condiciones, el dirigente estudiantil, el de más condiciones, el dirigente sindical, el de más condiciones y más comprometido. Porque estamos en la época del mérito y del conocimiento. Vamos a una pausa y venimos en la parte final de estas ideas encontradas. Miren, me queda 1 minuto y medio solamente. Yo lo que voy a reiterar es que en el transcurso de estos días navideños, donde la gente se sienta a leer un libro, a compartir con la familia, a esperar a sus amigos relacionados y familiares que también regresan de los Estados Unidos, o tomarse unos días de vacaciones, siempre es importante que esa brisa navideña vaya acompañada de este tipo de reflexión. Yo lo voy a hacer en el transcurso de diciembre, lo voy a hacer los primeros días de enero, porque siento que siempre es importante tener fe en los procesos y utilizar estos instrumentos que afortunadamente son espacios abiertos, pero en el caso mío todo el mundo conoce mi agenda de carácter político partidaria, y tengo esta tribuna para que nadie me cercene el derecho de yo decir lo que pienso. Gracias por su sintonía, nos vemos mañana en estas ideas encontradas.